Soy Carmen Gregorio Gil y soy profesora titular del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada. Yo estudié Magisterio como primera carrera. En las prácticas de Magisterio me decepcioné, digamos, por lo que era la institución escolar y bueno, me siguió moviendo el seguir aprendiendo. Yo diría que en mí ha habido siempre como una pasión por el conocimiento, ¿no? Por conocer, por crecer, por aprender, por abrir, no sé, universos, mundos distintos. Bueno, eso me llevó a la psicología. No me enfoqué finalmente por la psicología de la educación, sino que ahí me orienté más a la psicología del trabajo, de las organizaciones sociales y a la psicología social. Tuve la oportunidad de hacer muchas prácticas en muchos espacios distintos, todos relacionados con la intervención social, pues en cárceles, con menores en barrios marginados, bueno, toda una serie de experiencias. Hicimos un viaje a Nicaragua en los años 90. Fue una cosa que se organizó entre una asociación de estudiantes de la Facultad de Psicología y una asociación de estudiantes de la Facultad de Psicología de Nicaragua. Nos interesaba mucho a cierta gente pues politizada, que creíamos en esas revoluciones, y claro, Nicaragua era como un referente, ¿no? A mí ese viaje, diría, me cambió la vida, ¿no? O sea, así como en una terminología más antropológica, para mí fue un hito y fue un antes y un después. Fue una inmersión en el campo, no era un trabajo antropológico, os digo, o sea, lo que fuimos 7 estudiantes terminando nuestra licenciatura en Psicología Social, y queríamos pues conocer cómo se había sostenido, ¿no?, con una guerra, pues esas ideas revolucionarias que tenían que ver pues con, bueno, pues ese garantizar derechos básicos como era la educación, la sanidad, bueno, una vida más solidaria, ¿no? Como un referente de la revolución era Tomás Borge, ¿no?, que hablaba que la solidaridad es la ternura de los pueblos, ¿no? Pues un poco acercarnos a esa ternura de los pueblos. Allí surgió un proyecto compartido con la gente que viajamos, que tenía que ver con formar una cooperativa. Después de ese viaje a Nicaragua, yo empiezo a constituir un colectivo profesional para la intervención social, pero al mismo tiempo una colega de psicología que estaba haciendo su tesis me animó a que pidiese una beca de investigación. En ese momento, os estoy hablando de los años 90, bueno, pues había algo que empezaba a ser notorio, porque lo veíamos bueno, pues en nuestras calles, en el centro de Madrid. Empezaba a plantear preguntas, ¿no?, en el campo, sobre todo en el que yo me movía, de la intervención social, que tenía que ver con la inmigración no comunitaria. Mi inquietud o mi lugar desde una mirada feminista, ¿no?, de entender y querer cambiar las desigualdades sociales y también de género, me llevó a formular un proyecto que tenía que ver con explicar, entender, comprender, mostrar, visibilizar a las mujeres en las migraciones. Claro, en el momento en el que te acercas a esta realidad, se hace como necesario, ¿no?, tener otras herramientas de comprensión, bueno, más macroeconómicas, políticas, y también, bueno, pues ahí entra la antropología. En ese momento, pues sí que es verdad que en Madrid hay un grupo en la Universidad Autónoma de Madrid, desde la antropología, que empieza a tener una relevancia en lo que fueron las demandas desde las instituciones a estudiar el tema de la inmigración. Bueno, pues yo llego a este grupo y ahí, bueno, pues empiezo a aplicar ya metodologías etnográficas y me cambio de doctorado. Entonces hago mi doctorado en antropología social sobre migración y desigualdades de género. Hago mi trabajo etnográfico en República Dominicana y
Y paralelamente a la realización de mi tesis, con ese grupo que nos llamamos CATEP, empezamos a trabajar en la política pública, en bastantes proyectos de investigación-acción relacionados con las cuestiones de integración social de la población inmigrante no comunitaria. Yo llego un momento, a veces decimos, bueno, llega un momento como que hay que descansar, ¿no?, de la temática de investigación. Yo eso lo he vivido también, no tanto por hastío, sino por cambios, ¿no?, y por repensar. Lo viví en el último congreso que fui sobre inmigración, en el que tuve la sensación de que pues había mucha producción de conocimientos, excesiva producción de conocimientos, y que de alguna manera venían a contestar y a reproducir unas lógicas muy institucionales. Quiero decir, estas preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Para quién estamos produciendo conocimiento? Para mí era como, llega un momento de necesidad de pensar, ¿no? Desde dónde ahora, desde la universidad, yo puedo producir un conocimiento que sea útil y que se fugue un poco de estas lógicas acumulativas, ¿no?, de datos y de conocer a la otredad, ¿no?, en este caso a la población inmigrante, a las mujeres inmigrantes. Entonces hicimos un proyecto, tratamos de traer un análisis que habíamos hecho al respecto de cómo eran representadas las mujeres inmigrantes, tanto desde las políticas públicas, desde los medios de comunicación, y todo ese análisis que habíamos hecho, ponerlo en diálogo con mujeres que habían vivido la experiencia de inmigración y que de alguna manera les interpelaba generar ese diálogo para cambiar la mirada. Es decir, el proyecto era como una idea muy sencilla, ¿no? Era como cómo nos ven y cómo queremos que nos vean. Entonces, desde esa lógica, pues ellas trataron de apropiarse del relato construyendo sus propios relatos. Entonces, pues ahí exploramos también otras formas de narrar, un poco desde sus propios saberes, ¿no?, desde ese reconocimiento de saberes, y cosieron sus reivindicaciones y sus relatos que de alguna manera trataban de construir otra representación distinta a la hegemónica, ¿no?, en la que se la seguía representando desde muchos estereotipos, ¿no?, desde la propia construcción de la categoría mujer inmigrante, ¿no?, que anula esa diversidad y esa agencia. Yo creo que venir a Granada tuvo que ver con dos cosas. Por un lado, una editorial que estaba creando una colección sobre mujeres se interesó en mi trabajo, porque no había nada sobre migración. El ser doctora me permitió concursar a una plaza que salió en la Universidad de Granada. Todo fue, como yo digo, muy coyuntural y muy casual. Entonces, en ese momento en el que llego, es un momento complejo en el departamento. Creo que la antropología nos ayuda también a entender esas tensiones de manera contextual, ¿no?, comprendiendo cuáles son los lugares de cada quien, ¿no?, en esos conflictos que a veces no son fáciles de entender. Pero yo me sitúo, y esto sí que me gusta mucho remarcarlo, porque para mí la existencia en Granada, en la Universidad de Granada, del Instituto de Estudios de la Mujer, para mí fue un espacio de absoluto respiro y libertad. No digo que no existan también los conflictos y las tensiones, pero para mí lo fue. Entonces, de ahí nace el grupo de investigación Otras, ¿vale?, de una manera muy precaria, con gente que no estaba haciendo sus tesis con beca de investigación. No eran perfiles que quisiesen un recorrido para entrar, una inserción para entrar a la universidad, sino más, pues que llegaban para formarse en su profesión, que era otra. Entonces ese perfil es la primera gente a la que yo formo, ¿no? Y pues este es nuestro grupo, en el que tratamos de hacer, trabajar de unas formas más. Yo creo que nos fugamos más de ciertas lógicas académicas más productivistas, más allá del lugar que tiene la academia y todo lo que podemos cuestionar, ¿no? Para mí la antropología, me ha cambiado la vida, ¿vale? Y me ha cambiado porque me parece que nos construye de una manera de estar en el mundo, ¿no? Pues mira, ahora me estoy acordando de una persona que sí que quiero nombrar, porque para mí ha sido una maestra de la vida, no solo de la antropología, que es Teresa del Valle, y cómo me hablaba en su etapa ya de vejez, ¿no?, y de estar en un espacio
nuevo, ¿no?, de pensarnos también, ¿no?, en ese otro momento de la vida, cómo seguía poniendo en valor lo que la antropología le seguía aportando, ¿no?, y que tiene que ver, o para ella, ¿no?, creo entender que ella transmitía esa capacidad de seguir creciendo y situándote y saber estar en espacios muy distintos. Desde esa capacidad de leer, de escuchar, de leer esa diversidad, de entender esos lugares, de crecer todavía en esa etapa, ¿no?, pero crecer en el sentido de seguirte cuestionando cosas a ti misma, ¿no? Entonces yo sé que esto es poco práctico, ¿no? Para quienes estáis también empezando y necesitáis como pues esos conocimientos ponerlos, ¿no? Experimentar eso, encontrar un trabajo, una forma de ganarse la vida, pero yo creo que la antropología se puede llevar a cualquier espacio en el que trabajemos. Y yo, pues fíjate, hoy me levanté como cantando una canción. Yo tengo ya una edad que la cantaba Paco Ibáñez, ¿no?, y hablaba de... es un poema de Celaya que habla de la poesía como arma cargada de futuro, y yo pensaba, pues mira, diría, la antropología creo que es un arma cargada de futuro.